Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a un programa más de Amigas No Rivales. Yo soy Marisabel Mar y estoy aquí con mi amiga Cel. Hola. Esperamos que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la película Intensamente 2. Bueno, la vamos a tomar como pretexto para conversar sobre los temas centrales y también algunos que giran en torno a ella, pero antes me gustaría recordarles que las invitamos a seguir a Violeta Radio y a CIMAC en sus redes sociales y por supuesto también a que visiten nuestro Instagram, Amigas No Rivales. Pues para entrar en el tema, queremos contarles que fuimos juntas a ver Intensamente 2 como parte de nuestras actividades placenteras de amigas, porque trabajamos mucho juntas y pues nos parecía importante darnos ese espacio. Y la verdad es que yo no hubiera pensado en ir a ver Intensamente, pero acepté la invitación. También porque la invitación incluía como ir comidas de un alimento mágico, ¿no? Esa era la propuesta. Un poco, yo personalmente me he desapegado mucho de las películas infantiles o dirigidas para el público infantil. Entonces como que no me llamaba tanto la atención y debo decir que la 1 no me encantó. Entonces tenía mis dudas, pero creo que ese toque me terminó de convencer. Y bueno, pasar tiempo con amigas siempre es placentero. Entonces nos dimos la oportunidad de ir, la pasamos muy bien, reímos mucho, comimos mucho. Y también nos pareció importante traer, pues eso, ¿no? Como los temas que pone la película sobre la mesa, como un pretexto para hablar sobre ellos. Pero bueno, para empezar, quisiera preguntarte, amiga, ¿te gustó la película? ¿La disfrutaste? ¿Qué te generó Intensamente 2? Ay, a mí me gustó mucho la experiencia en general. El cheto mágico, tu compañía, los nachos, la película también, todo. Toda la experiencia me gustó y me sorprendió que el tema central fuera la amistad. Digo, después dije, claro, ¿no? No tenía muy presente Intensamente 1, entonces esto me sorprendió y me puso a pensar en mi adolescente y las amistades y las intensidades que siguen presentes además. Pero sí me gustó mucho el abordaje. Tampoco veo muchas películas o caricaturas dirigidas al público infantil, entonces también es bueno realizar actividades que salgan de nuestras rutinas. ¿A ti te gustó? Sí me gustó, la disfruté mucho. La risa, hubo escenas que no sé si en el cheto mágico me hubieran hecho reír tanto. No. Probablemente no. Pero reí mucho, eso me gustó. Tal vez no me encantó que hayamos reído tanto en la escena más triste de la película, porque nos teníamos que estar aguantando la risa. Pero bueno, la experiencia la disfruté mucho. Y me sorprendió lo que me haya gustado, o sea, también la forma en la que aborda, ¿no? Una, pues sí, darle como el crédito, porque creo que totalmente pudieron haber ido desde esta parte. O sea, evidentemente Riley, la protagonista, está entrando a la pubertad, ¿no? De pubertad a adolescencia, y pudieron haber seguido con la onda hormonal heterosexual amor, ¿no? Y entonces sí celebro mucho que no lo hayan hecho y que el tema que hayan puesto para abordar a las emociones y cómo se genera todo haya sido justo un tema como la amistad que ella tiene con sus amigas y con nuevas amigas, ¿no? Eso me gustó mucho. Y bueno, también la disfruté porque cuando yo vi la 1, justo no me había gustado tanto
tendré que volver a verla, a lo mejor ahora me gusta más. Yo soy psicóloga, pero no había ejercido como psicóloga terapeuta, ¿no? O sea, yo no me había acercado a ese enfoque, y cuando vi la 1 yo estaba en esta onda de no, yo soy psicóloga social, guacala la clínica, ¿no? O sea, como que renunciaba mucho a eso. Y ahora que estoy ejerciendo como terapeuta, porque pues las personas maduramos y hay que cambiar, ¿verdad? Eso creo que está bien, no sé, pero ahora disfruto, o sea, de verdad es que es una de las actividades más significativas en mi vida ahora, es ser terapeuta de mujeres. Y me hizo muchísimo sentido también desde ahí, ¿no? O sea, yo trabajo desde un enfoque que habla sobre la externalización de los problemas, y pues esta película es una externalización, ¿no? O sea, de justamente de los problemas. O sea, podemos ver a las emociones aparte de Riley, ¿no? Y entonces, claro, eso con la intención de abordar al público infantil, pero a mí me gustó mucho porque me parece que está brindando la posibilidad de un lenguaje emocional que antes no teníamos, ¿no? Sobre todo para niños y niñas. O sea, que puedan decir, me estoy sintiendo ansiosa, ¿no? O estoy sintiendo enojo. Eso me parece súper valioso. Entonces también me gustó mucho desde ese abordaje como psicológico. Y bueno, reír como reímos siempre es muy, muy, muy placentero. Sí, celebramos mucho que se hayan enfocado en la amistad. Y pues si te parece, podemos ir desmenuzando algunas situaciones de la película. Quizá quienes nos escuchen no la hayan visto, no lo sé, pero bueno, si no... Véanla. Ajá, véanla, y no creo que vayamos a decir algo que no se sepa, ¿no? Sí, no somos expertas en hablar de películas sin dar spoilers. Ajá. Pero bueno, también hay muchos memes en redes. Ajá. O sea, como que si no las has visto seguro sabes de qué va. Sí, además, no sé, bueno, a mí sí me gusta que me cuenten las películas. Pero a la mayoría no nos gusta, amiga. Está bien. Pero bueno, a ver, el panorama general es que la historia se centra en la adolescencia de la protagonista, y por lo tanto pues en la llegada de estas nuevas emociones, ¿no? Uh-huh. Que serían la ansiedad, el aburrimiento o ennui. Uh-huh. Y la vergüenza. Sí, y la envidia. Y la envidia. Llegó también. No estaba, no. Ajá, llega también. Llega la envidia. También. Uh-huh. Y bueno, llegan pues para abordar estos cambios tan complejos. Y creo que una de las primeras problemáticas que observamos tiene que ver justo, o sea, que observamos dentro de estas complejidades en las amistades, con actitudes adolescentes o pubertas como el mentir para encajar. Que nosotras ya también habíamos comentado que no solo son actitudes pubertas, que muchas las seguimos replicando en la adultez. Ajá, entonces me desdigo. Actitudes que podemos replicar en cualquier momento vital. Que tal vez tienen su origen en la pubertad, sí. ¿no? Pero no es como que ya no las tengamos. Ajá, pero entonces sería esa, ¿no? Como mentir para encajar. También la ansiedad social al generar nuevas amistades. ¿Qué otros se te ocurren que surgen al inicio de la película? Pues creo que justo también está, o sea, como la formación de la identidad, que evidentemente es un proceso que empieza también en la pubertad, bueno, desde que son niñas también, pero justo se empieza a consolidar, y entonces está como esto de, o sea, porque en la película desde la 1 traen esta idea de alegría es quien manda, digamos, a las emociones, porque Riley es muy divertida y muy así, ¿no? Entonces de repente ya entran a otro entorno donde eso ya no está tan cool, ¿no? Por eso llega Ennui, ¿no? Y así es como, pues bájale, ¿no? Alegría, o sea, como que esa parte creo que también es muy propia de la pubertad, que empieza ahí, pero que, y bueno, obviamente este proceso de consolidación de la identidad tampoco es que termina en algún punto de nuestras vidas, pero bueno, en esa parte está así como muy, muy caótica, ¿no? Muy surgiendo en ese momento. ¿No termina en algún punto de nuestras vidas desde esta perspectiva de que es una construcción constante? Pero también creo que sí dan a entender en algún momento, y que de eso han salido algunos memes, que en la edad adulta la ansiedad es quien está a cargo, quien nos rige. Y bueno, se desarrolla en la película como una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad. Qué bueno que no nos reímos en ese momento. Sí, ese no fue el momento en el que nos reímos. Fuimos respetuosas, porque lo hemos vivido además. O sea, sí estábamos como un poco en shock, así las dos viendo el ataque de ansiedad, pero no sé si... ¿Cómo recibirán eso las niñas y los niños? La parte del ataque de ansiedad.
O... Sí, el ataque de ansiedad, pero también cuando dan a entender, porque además, bueno, no sé si lo dan a entender o si es como muy explícito, que dicen, bueno, a lo mejor esto es ser adulta, vivir en un estado constante de ansiedad, y sí, que sí lo es, pero pues no sé si yo hubiera querido decírselos así en una película. Pues sí, es curioso también, o sea, como que en términos generales con las películas, sobre todo las más recientes, ¿no? De Pixar y así, pues que siempre hablan de que hay mucho para el público infantil, pero que también se están dirigiendo evidentemente al público adulto. Creo que es un mensaje fuerte también. Yo comentándolo con mi grupo de amigos y amigas, una amiga decía que se había sentido triste cuando vio eso, ¿no? Porque es cierto, y cómo la alegría va teniendo menos espacio en nuestras vidas, pues también en un mundo tan hostil en el que vivimos, que casi la ansiedad, si no toma control, pues no hacemos nada y nada más nos estamos ahí divirtiendo, ¿no? O sea, como que eso también, yo me quedé con esa parte, ¿no? O sea, la ansiedad sí tiene un punto de utilidad, digamos, ¿no? O sea, ella prevé, y eso es importante. Pero cuando se pasa, que es cuando está ahí como ya en el ataque de la ansiedad, que está así dando vueltas y nadie la puede detener, eso ya es el exceso en donde no deberíamos de caer, porque no está padre para nadie. Pero eso, ¿no? Como que pareciera que surge en este momento vital porque pues lo necesitamos, justo como parte de crecer, prever ciertas cosas. Yo esperaría que el público infantil se haya quedado con ese mensaje. Es decir, la ansiedad está ahí y va a seguir ahí y nos puede ayudar, pero no está padre que tome como el control, ¿no? O sea, o que esté todo el tiempo a cargo haciendo un caos en la cabeza, ¿no? O sea, yo esperaría que se queden con eso. Sí, creo que es un poco triste darnos cuenta de esta realidad. Será interesante preguntarles a nuestras colaboradoras, niñas, que cómo recibieron la película o si les gustó. Pero bueno, también creo, no sé, que uno de los mensajes justo tiene que ver con las amistades, las amigas, como esta forma o esta red de apoyo que nos ayuda a sobrellevar ese tipo de situaciones. Sí, muy valioso que justo el ataque empieza a bajar cuando vemos, ¿no? Cuando Riley ve a sus amigas. Eso es muy, muy lindo, me pareció también la forma en la que lo manejaron. Y que también, bueno, no sé si esa es una interpretación mía o fue la intención, que también esa ansiedad viene justo de a lo mejor negar eso que eres, ¿no? O sea, como Riley era como esta niña como que hacía payasadas, ¿no? Que grababa y hacía caras, ¿no? Como súper divertida. Y que es una parte que se empieza a negar para poder encajar en este otro grupo, ¿no? Y entonces, claro, se empieza a negar y probablemente también la ansiedad empieza a salir porque es como, pues, ¿no? O sea, como un poco como un anuncio de algo no está bien aquí, ¿no? O sea, no estoy siendo yo. Un poco regresando justo a ese tema del mentir para encajar, que como bien dices, pues no es algo muy propio, o sea, no se queda solamente en esa parte. Y que justo queríamos traer este espacio para reflexionar, que seguramente es algo que como niños, niñas, adolescentes hacemos, pero que tanto nos lo traemos a la adultez y seguimos haciendo eso de negar quiénes somos o qué queremos, pues para encajar, a lo mejor ya no en el grupito popular de la secundaria, pero sí en otros espacios o con otras personas que pues de alguna manera identificamos como importantes y que queremos estar ahí y que negamos cierta parte de quiénes somos. Ok, eso es parte, ay perdón, ando un poco afónica, pero que eso es parte también creo de ciertas personalidades o parte de la identidad, el buscar las formas para encajar en otros, no sé, en ambientes nuevos o en grupos nuevos, porque pensé, claro, la ansiedad llega quizá en este momento en el que la protagonista empieza a negar, pero quizá también puede llegar porque se ve frente a una situación totalmente novedosa y con la claridad de que va a entrar en un ciclo distinto, donde además sus amigas no van a estar, ¿no? Que es eso, en el camino a este campamento se entera de que sus amigas las inscriben o se inscribieron en otra escuela, entonces ella se da cuenta que va a estar sola el próximo ciclo, sola sin sus amigas, y creo que eso le provoca mucha ansiedad porque implica no solo una nueva escuela o un nuevo ciclo escolar,
sino además pues no estar acompañada de sus cómplices y tener que empezar a hacer nuevas amigas. Y creo que eso siempre nos pone un poco nerviosas. Bueno, ya hablábamos en otro episodio sobre los comienzos y para algunas no son fáciles. Incluso ahora en la vida adulta, ¿no? Se vuelven complicados estos comienzos amistosos, pero también estar en otros espacios, no sé, laborales o escolares y que tengas que socializar. Sí, claro. Claro, en una situación completamente nueva, eso también me gustó, ¿no? Como las emociones de alguna manera nos están cuidando. O sea, creo que la ansiedad cuando provoca el ataque, o sea, no es en una mala onda, no es como que la ansiedad esté diciendo como, ¿cómo molesto a Riley? ¿No? O sea, porque es Riley, o sea, es ella misma. Pero que justo por eso me gustó en términos generales la película, porque permite tener ese lenguaje que es entender como la ansiedad está ahí para cuidarte de algo, o sea, te está cuidando de una situación nueva, ¿no? Pero evidentemente pues se deja ir, ¿no? La ansiedad por ahí, que también una de las cosas que me gustó mucho es de estos recuerdos, cómo los bajan, ¿no? Como al fondo de, no me acuerdo qué era, pero era la raíz, que crea, o sea, que de ahí salen las creencias. Pero entonces, por ejemplo, una que lleva la ansiedad es, si no les caigo bien, me voy a quedar sola, ¿no? Y entonces eso se queda ahí y me gustó mucho porque es muy claro y porque sí pasa. Esas creencias que tenemos desde la niñez, las tenemos en lo profundo, que no es como una cosa completamente explícita en nuestra cabeza, pero que actuamos a partir de ello, ¿no? Y eso también me pareció muy importante porque entonces muchas personas podemos manejarnos desde ahí, desde el si no cambio, o sea, si soy yo misma, no voy a tener amigas y voy a estar sola. Y entonces eso nos lleva a mecanismos como esto de, pues voy a mentir para encajar, ¿no? O sea, que son mecanismos que nos están cuidando, nada más que en algún momento de nuestra vida, pues se formaron de esa manera para responder a alguna situación y que cuando vamos creciendo, pues a lo mejor nos dejan de funcionar y pues hay que actualizarlos, ¿no? O sea, como en una terapia, ¿no? De preferencia. Pensaba en lo favorable que es esto que mencionas, porque también podría servir para que observemos no solo nuestras dinámicas o nuestras actitudes, sino que quizá cuando se da un conflicto entre las amigas podamos observar detenidamente cómo actuamos nosotras frente a esos conflictos o frente a ciertas situaciones y preguntarnos como a qué creencias responden, ¿no? Como a qué creencias, situaciones, valores que vienen desde muy pequeñas y que a lo mejor ya no tenemos como tan fresco ese recuerdo y podría ser importante para resolverlo también desde ahí con nosotras y a lo mejor también eso nos ayuda a que se puedan resolver con las demás. Claro, y porque ese ejercicio ahorita que me parece sí, clave, ¿no? Para cualquier tipo de conflicto, pero que creo que, no sé, cuando son conflictos a lo mejor de pareja o laborales o existenciales, como que tenemos más herramientas o nos damos más oportunidad de revisar de dónde vienen, que también ya lo hablábamos en otro programa. ¿Por qué no darle espacio también a revisarlo en términos de las amistades, ¿no? O sea, de que cuando hay un conflicto, pues ¿qué me movió? ¿O por qué me enojé? ¿No? O sea, este enojo que está surgiendo ahorita, o sea, ¿qué está moviendo? ¿Qué creencia se movió desde ahí para que yo responda, ¿no? De esa manera. Y sí, como dices, creo que puede darnos mucha claridad sobre nosotras mismas y también desde ahí poder responder de una manera a lo mejor un poco más asertiva. Y bueno, también esto que mencionabas de la ansiedad social que a lo mejor nos puede dar en algunas personas que lo nombramos desde ahí, o sea, lo digo como, o sea, yo también lo he nombrado desde ahí, como que a veces sí me da mucha ansiedad convivir, ¿no? Y que me parece que es un tema que pone la película, a lo mejor no tan, o sea, no tiene el apellido de social, porque además la ansiedad pues se da generalmente, obviamente, o sea, en la convivencia con otras personas también, pero eso, ¿no? También cómo eso influye en preservar tal vez algunas amistades, o sea, porque a mí lo que me ha pasado, no en la ansiedad a mí misma, pero que sí he podido ver en algunas amistades, que esa ansiedad te empieza a decir cosas que a lo mejor no va por ahí, ¿no? Y empieza a crear conflictos donde no los hay. Y justo por no hacer este ejercicio de decir, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así o así?
se va y te dejas ir y entonces a lo mejor luego estás en un conflicto, ¿no? Porque a veces esa ansiedad te pone como un filtro en el que tú interpretas ciertas acciones de la otra persona de una forma en la que tú lo sientes como muy personal o que te están atacando y a lo mejor no necesariamente va por ahí, ¿no? O sea, eso también me hacía pensar, ¿no? Que pusieran la ansiedad en esos términos como cuando escuchan, ¿no? Está Riley que escucha a las niñas cool, a las niñas más grandes, decir como si no se lo toma en serio, no va a llegar, ¿no? Y entonces, claro, la ansiedad escucha eso y empieza tuc, 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 ¿no? O sea, como a trabajar y pensaba, ay, es que eso pasa un montón. O sea, luego escuchamos algo y a veces le damos una interpretación que va a ser de acuerdo a nuestras creencias y no necesariamente a lo que la otra persona quiso decir, ¿no? Y me parece que no es algo exclusivo de la pubertad de adolescencia. Sí, y como no estamos tan acostumbradas quizá a aclarar ese tipo de situaciones, a preguntar, a hablar de manera frontal y decir, ay, ¿saben qué, amigas? Pues yo escuché esto y lo interpreté así o me hizo sentir de esta forma, ¿es correcto? Creo que no hacemos eso, mucho menos en la pubertad o en la adolescencia. Creo que, bueno, no sé, conozco pocas amigas o pocas mujeres que lo hacen ahora, pero entonces creo que eso complica todavía más pues la situación en términos de amistades, porque a veces eso, suponemos, damos por hecho, nos guardamos ciertas ideas o conjeturas y ahí estamos dándole vuelta y quizá como se trata de la amistad decimos, ay, bueno, ya va a pasar o ya después se me quita este malestar emocional, pero en realidad no, pues sí es muy importante en nuestras vidas, es cada vez más importante en nuestras vidas lo que sucede con nuestras amigas, pues creo que sí debemos empezar a tomarnos muy en serio esto que sentimos y a empezar a aclarar también para que no haya este tipo de confusiones o sí, este tipo de malos entendidos que muchas veces están derivados de cómo estamos emocionalmente y cómo recibimos esos mensajes. Sí, totalmente. Como esa invitación que hacemos siempre, ¿no? Como a darle también el mismo peso a las relaciones amistosas que a las que tenemos pues con nuestra pareja o familia, ¿no? Que a lo mejor le damos más espacio para pensarlo. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y bueno, también hablábamos sobre pues la importancia de la amistad en la adolescencia, o sea, qué peso, o un poco revisando incluso nuestras propias historias. Creo que también es significativo cómo sitúan los conflictos en un equipo deportivo, ¿no? De hockey. Eso también estuvo padre, eso me gustó de la película. Y hace rato, ¿no? Que te decía, yo sí viví como a lo mejor muy poquito, o sea, yo cero deportista, la verdad, pero en la secundaria sí, cuando a veces a las niñas nos dejaban jugar, porque tampoco era lo más común que nos dejaban jugar básquetbol o así, o sea, es lo que decía, ¿no? Que a veces la rivalidad entre niñas se puede exacerbar cuando estás haciendo competencias pues deportivas o de otro tipo, ¿no? También. Y entonces como también esta película pone sobre la mesa como esta parte, que a lo mejor no es lo central como las competencias deportivas, pero sí está esta parte de los equipos, ¿no? Y cómo ella deja a sus amigas y dice, pues tengo que pensar en mi futuro, ¿no? Entonces mejor me voy para allá, ¿no? Sí, también, o sea, sí es bueno que pongan en el centro la parte del deporte y la competencia porque sí espero que estén cambiando estas historias y estos contextos. Justo recordaba en la secundaria, pues como tú bien dices, no era común que las mujeres nos apropiáramos de las canchas, de las canchas de básquetbol, de fútbol, como de los patios, no era algo habitual. Y entonces nosotras, por ejemplo, en la secundaria en la que yo iba, nos reuníamos, que también éramos un grupo grande, no sé, como 5 o 8, y nos reuníamos atrás del taller de corte y confección, donde iban y desechaban como
los mesabancos y las butacas que ya no servían y cosas así, ahí había como un montón a un lado y nosotras nos sentábamos ahí como al ladito y ahí compartíamos el desayuno y platicábamos. Ahí nos juntábamos cuando como que yo encontré, por ejemplo, en estas amigas de la secundaria un grupo con el cual me identificaba en no querer salir a educación física y no querer hacer deporte. Y íbamos bien en todas las materias, pero esa la reprobábamos. Entonces, cuando nos tocaba educación física, también nos íbamos no sé si a esconder, o nos íbamos ahí atrás de ese taller, y ahí comprábamos comida, estábamos contando historias de terror, no sé, como hablando de nosotras. Invocando demonios en la Ouija. Claro, invocando demonios, de feministas pasadas, ojalá. Sí, entonces, porque no era tan común, pero ojalá que este tipo de referentes y este tipo de productos culturales pues también sirvan para que las niñas se vayan apropiando de esos espacios, para que a lo mejor también surja esa inquietud, porque quizá en niñas como yo o en pubertas como la que fui, como la que eran mis amigas, pues no, le teníamos como medio pavor a los balones, a la cancha, al profesor de educación física y sus machismos, como a todo eso. Pero quizá hubiéramos podido apropiarnos, ¿no? Si hubiéramos tenido estos modelos o referentes o estas ideas, no lo sé. Sí, también creo que es muy valioso como referente. O sea, como no es que ahora todas las niñas tengan que tener, o sea, sí, a todas les tengan que gustar los deportes, ¿no? O sea, pero que tengan la opción, porque creo que para nuestras generaciones fue un poco más negada y también me parece que es un ambiente que de repente para las niñas es mucho más violento. O sea, también aquí historias tenemos de terror de niñas que se dedican a la gimnasia, a la natación, y que también hay historias de terror porque son más de terror para las niñas y mujeres, ¿no? Entonces, ojalá que sí haya más interés, pero también hay espacios más amables para ellas, ¿no? Yo hace unos meses hace un par de años dije, ay, me hubiera gustado estar en un equipo, o sea, en un deporte de equipo. O sea, creo que te da muchas, bueno, obviamente la condición física que ahorita la agradecería, ¿verdad? Pero también te da eso, ¿no? Como mucha práctica emocional, ¿no? De equipo, de trabajar en conjunto, pero que también tiene que haber condiciones, o sea, no solamente es el interés. O sea, sí está padre tener referentes que nos hagan interesarnos, pero también muchas condiciones que se tienen que ajustar también para que sean espacios seguros para las niñas. Claro, es que incluso creo que no hay interés porque no existen esas condiciones, ¿no? Sí. Si existieran las condiciones, quizá las condiciones donde estuviéramos al menos libres de violencias, quizá eso permitiría que en muchas más niñas surgiera ese interés. No digo que en todas, a lo mejor y nunca me hubiera gustado de todas formas, pero a lo mejor y sí. Sí, pero que no fuera porque está negado o porque está cerrado, ¿no? O sea, que fuera una opción. Sí. Pues bueno, se nos acabó el tiempo con Intensamente 2. Esperemos que les haya gustado. Si la vieron, cuéntenos qué les generó. Si no, véanla. O esperemos. No dimos spoilers. No, todo bien. Véanla, está buena. Con un cheto mágico. Con sus amigas. Y cuéntenos qué les pareció y también si, ¿no? qué detona lo que pone sobre la mesa. Nos escuchamos el siguiente martes. Recuerden seguir a Violeta Radio en sus diferentes redes sociales, que nos pueden escuchar también en Spotify de CIMAC Radio, y síganos en Amigas No Rivales en Instagram para seguir en contacto. Adiós. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.